Hola, ¿cómo están mis hermanos preciosos de la familia Unción de Guerra y todas las personas lindas que nos acompañan? Hoy quiero bendecirlos con la palabra preciosa de nuestro Señor, pero primero quiero orar y darle gracias al Padre por sus misericordias que son nuevas todos los días. Padre Santo, precioso y eterno, gracias Señor por la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias Señor por mostrarnos a través de la Escritura cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y que sea el Espíritu Santo el que venga a hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones y a edificarnos con la palabra, para que se haga tu voluntad aquí en esta tierra como en los cielos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos preciosos, hoy quería compartir con ustedes la parábola del Hijo Pródigo. Toda la palabra edifica y es maravillosa, pero esta parábola es hermosísima. Y quiero traer a memoria porque muchos hemos pasado por la situación de ser hijos pródigos. ¿Quién de nosotros no ha venido en condiciones de miseria, de inmundicia, de suciedad, verdad? Y el Señor ha venido a nuestro encuentro y nos ha abrazado. Y desde ahí nos hemos mantenido y sostenido para estar con Él. Pero sabemos que en este momento hay muchos hijos que ya el Señor había predestinado para su reino, que se han alejado como el hijo pródigo. Entonces, cuando leamos esta palabra, inmediatamente, si es posible, cerramos nuestros ojitos y empezamos a ver esas escenas que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fallarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en sus manos y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra preciosa. Cuando el Señor nos habla en esta palabra del término pródigo, hijo pródigo, es aquella persona que desperdicia los bienes aún en detrimento y pasando por encima de la familia, ¿verdad? No le importa. ¿Por qué? Porque vemos en esta parábola que el hijo se volvió egoísta, codicioso, cruel e inconsciente. Porque él lo quería es que le dieran lo que era de él para agarrarlo e irse bien lejos y tomar lo que le correspondía. ¿Y qué es lo primero que hacía? Alejarse de su padre. Como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Padre, dame lo que me corresponde, ya yo tengo lo mío, aquí yo voy a hacer lo que me dé la gana, no se metan conmigo, yo quiero ser libre, y nos alejamos lo más que podamos del Señor. ¿Para qué? Para que no nos interfiera con nuestra libertad, para que no se meta en asuntos que son nuestros, muy nuestros. El Padre Celestial, ¿verdad? Y ahí donde aparecen los disque amigos, cuando tienes toda esa herencia, toda esa riqueza, todo ese billete en tu mano, se aparecen los disqueamores, los placeres que nunca habías podido disfrutar, quieres disfrutarlos. Todo para mí, todo para satisfacer mi carne, yo lo merezco. He trabajado mucho, es mi herencia, la puedo gastar en lo que yo quiera. Y así es como el hijo pródigo, cuántas veces nosotros también fuimos pródigos, nos alejamos del Padre y entramos en amores con el mundo. Y lo único que deja eso es miseria, tristeza y soledad. ¿Verdad? Todos esos placeres y esos deleites, lo que dejaron fue eso en nuestras vidas y también acá al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque de ahí él cogió todo lo que le correspondía, se fue y dice la palabra que lo desperdició. Y cuando vino en aquella ciudad y en aquella tierra, todos aquellos problemas, ¿verdad? Comenzó a faltarle y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre tuvo que buscar, pero miren qué interesante. Aquí dice, fue y se arrimó. Cuando nosotros decimos se arrimó, es en una condición como de total mendicidad, donde venimos arrimaditos porque ay, no nos queda más que por lo menos aquí. A ver si podemos ir recuperando alguito de lo que perdimos. ¿Cómo? Con vergüenza, menospreciados. Porque si es arrimado no es porque sea bienvenido, es porque le están haciendo un favor y está siendo menospreciado, ¿verdad? Por un ciudadano de aquella tierra. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vean el menosprecio, vean la mendicidad. Vean que había hambre, pero no había cómo saciarla. Porque ya no se tenía el dinero, pero tampoco se tenía la cobertura de ese padre, porque justamente por su propia decisión o nuestra propia decisión nos hemos alejado muchas veces del Padre y no tenemos dónde alimentarnos, sobre todo espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que una persona en tal condición, tanto el hijo pródigo como nosotros, queda sin ánimo, sin aliento, sin fuerzas, arruinado, deteriorado, avergonzado y con una tristeza muy profunda. Y mucha gente también entra en depresión
después de haber mal administrado todo lo que el Padre le había dado. Vemos en el caso de Adán, cómo Adán, cuando cayó en la falta, y Eva, se escondió del Señor. Vean qué interesante. No fue a decir, no le dijo, Señor, viera lo que me pasó. Es que, Padre, la serpiente se apareció y nos hizo caer en pecado y cometer alguna falta contra ti, Señor, perdóname. No, lo que hizo Adán fue que se alejó y Eva y se escondió. Y quedaron en condición de pecado. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando hemos caído en pecado, lejos de buscar al Señor, muchas veces nos alejamos de Él, y más bien esa lejanía hace que en ese camino que recorremos de alejarnos del Señor, vamos todavía enredándonos todavía en muchos más problemas, con mucho más personas y situaciones que, lejos de levantarnos, nos hunden más, ¿verdad? Y entonces ahí es donde quedamos atrapados. Empezamos a quedar atrapados por la culpa. Empezamos a ver nuestros trapos de inmundicia. Empezamos a vernos y decimos, qué mal que estoy, qué triste este pecado. La verdad es que me siento angustiado, me siento solo. Y van a haber muchos que te van a señalar. Y van a haber muchos que nos van a señalar. Y que van a ver esa condición, y que lejos de ayudarte, más bien te van a hundir. ¿Y qué decimos ahí? Uy, cómo anhelamos y quisiéramos comernos esa comida aún contaminada. Porque de ahí los cerdos, ¿verdad? Son simbólicos de la contaminación, de la suciedad, de la inmundicia. Y aún hemos revolcado en esa inmundicia por no volvernos al Padre, sino por alejarnos de Él. El Señor siempre ha sido bueno con nosotros. El Señor siempre ha anhelado, como buen papá, estar con nosotros, pero nosotros muchas veces nos hemos alejado de Él. Hemos sido oidores olvidadizos de la palabra. Todavía aquellas personas que no tienen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que muchas veces se llega y se les da la palabra y se convierten, gracias a Dios, pero también muchas veces hemos sido conocedores de la palabra de Dios, hemos ministrado en la casa de Dios, hemos ido a orar por otras personas, y también muchas veces hemos caído, y hemos caído como el hijo pródigo, desperdiciando los bienes que el Señor nos ha dado como malos administradores, en codicia, en avaricia. Y ahí es donde nos cuestionamos muchas cosas. Señor, yo que conocía tu palabra, Señor, yo que he orado, Señor, yo que tenía contigo una comunión, Señor, yo que alababa con aquellas canciones y que danzaba, y añoramos, ¿verdad?, en nuestro corazón a ese Padre. Pero aquí es donde viene un punto muy importante, hermanos, tanto en esta parábola que nos está dando aquí el Señor y proyectándolo inmediatamente en nuestras vidas. Es cuando en el versículo 17 nos dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué pasa aquí? Punto importantísimo. Y volviendo en sí, empezó a razonar y dijo, y en la casa de mi papá, comidita rica, y yo aquí viendo y haciéndome la boca agua con las algarrobas de los cerdos, de la inmundicia, queriéndome llenar de inmundicia porque me he alejado de mi Padre. Pero lo importante aquí es que entró, dice la palabra, volvió en sí, reconoció su condición y su pecado y se humilló. A todos nos llega la hora de caer en razón.
sobre todo si nos hemos alejado del Padre o si apenas estamos conociendo al Señor y alguien nos está hablando de Él o la misma palabra nos confronta. Todos nos llega la hora de entrar en razón. Todos hemos sido malos administradores de lo que el Padre nos ha dado. Siempre la palabra nos dice que antes de la caída viene la soberbia. O sea, sobre el verbo. Queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. No somos ni mansos ni humildes, sino nos volvemos soberbios. Y entonces viene la caída y eso es terrible. Y también la palabra en Romanos 6:21 nos hace referencia que la paga del pecado es la muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. No hay vida en nosotros. Necesitamos volvernos al Padre. Lo que hay es muerte. ¿Y qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Quiere decir que no hay comunión con Dios. Quiere decir que ahí los hombres y las mujeres estaríamos edificando, como nos dice el Señor en la palabra, sobre la arena. Edificando una casa sobre la arena, va a venir las tempestades, va a venir los vientos y se va a llevar la casa porque ese cimiento no es un cimiento fuerte. El Señor quiere que edifiquemos sobre la roca firme que es Jesús. Hermano precioso, el Señor no te va a dar la espalda. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Él reflexionó, volvió al Padre y llegó y le dijo en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Él decidió, reconoció, interiorizó y muy arrepentido y humillado vino al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer, interiorizar y tener la certeza de venir al Padre. Tener la certeza que el Padre nos va a recibir, que Él no nos ha dado la espalda. ¿Por qué? Porque Él nos reconoce, dice la palabra, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. El Padre lo reconoció. No importa la condición que venía de suciedad e inmundicia, pero Él es el papá. Díganme ustedes si no vemos nosotros a un hijo de nosotros de lejos y lo reconocemos. Y si cuando lo vemos, esa felicidad y ese anhelo de irlo a abrazar, de irlo a besar, decirle, mi amor, qué gusto de verte, cómo te he extrañado. Eso en condiciones, digamos, de paz, de gozo, de tranquilidad. Ahora un hijo que se ha perdido, un hijo que se fue rebelde, un hijo que se fue lejos, donde el papá nunca volvió a saber nada de él. Ese papá lo vio porque tiene visión de padre, el Padre eterno nos ve. No podemos escondernos del Padre, dice el Salmo 139, que a donde nos fuéramos, a cualquier lugar, el Padre siempre sabríamos dónde estaríamos nosotros y no podríamos escondernos de Él. Si Él nos formó en el vientre de nuestra madre, dice también el Salmo 139. El Padre aún nos ama. Miren, Él conoce los pensamientos que ahora estamos teniendo en este momento, los pensamientos más íntimos, los más sucios, los más hermosos también. Él conoce todas nuestras acciones despreciables cuando estamos en una condición de hijo pródigo. Conoce las palabras más vulgares y soeces, los sentimientos más crueles que podemos tener, la tristeza, la depresión, la avaricia, la codicia, la perversión. El Señor nos conoce. Y aunque vengamos caminando y hemos determinado y hemos visto que hemos caído en el pecado, el Señor dice a la distancia, de lejos, ahí está mi hijo. Ya Él nos predestinó para que fuéramos ovejas de su prado. Él anhela que nosotros regresemos. Él anhela que nosotros volvamos a Él. Y aún así con nuestros trapos de inmundicia nos salva. ¿Por qué? Porque Él no está viendo esos trapos de inmundicia. El Señor está viendo nuestro corazón.
porque Él lo conoce y sabe cuál es la intención y por qué volvimos otra vez a Él. Porque Él ve la profundidad de nuestra alma, porque Él ve lo que hay en nosotros. ¿Y por qué nos tenemos que sentir animados aunque estemos llenos de esos trapos de inmundicia y de pecado y que volvimos otra vez a caer en lo mismo? Porque el Señor nos anima, porque lo dice aquí en su palabra. En el mismo versículo 20, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Él tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Nos acompaña en nuestro dolor, Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe cuáles son los anhelos más profundos de nuestro corazón y la necesidad que tenemos. Todos hemos sido recibidos, todos en algún momento de nuestra vida, con nuestros trapos de inmundicia, empapados en la sangre de Cristo. Cuando esos trapos están empapados en la sangre de Cristo, el Señor nos ve con el amor que ha visto a Jesús cuando entregó por cada uno de nosotros su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar, tomar la decisión, caer en cuenta, volver al Padre, venir de donde estemos, de lejos, y decirle, mire papá, mire cómo estoy, con esta llaga podrida, y decirle al Padre, te suplico, Padre, que me ayudes y me sanes, y que me salves. ¿Y qué va a hacer papito? Va a hacer lo que hizo acá con el hijo pródigo. El papá se echará sobre tu cuello y sobre mi cuello. Y no importa que esté sucio, porque quiere que sepas que Él está muy cerca tuyo. Cuando nosotros llegamos hacia una persona y nos echamos en el cuello de esa persona, normalmente lo hacemos con la persona que le tenemos mucha confianza, mucho amor. Lo hacemos con nuestros papás, con nuestra pareja o con nuestros hijos, pero eso es un símbolo de una intimidad, de un amor, de un acercamiento que solo lo tiene quien nos ama. Y así lo hizo al Padre, se echó al cuello. No importaba cómo estuviera la condición ese momento de ese hijo, porque Él ve a Jesucristo en cada uno de nosotros y nos dice también, tú eres mi hijo. Porque el Señor Jesús nos redimió con su sangre. Y ese beso que el Padre le da a su hijo es un sello de perdón, un sello de amor, un sello de ternura, un sello de cercanía. Cuando nosotros nos asimos a alguien a su cuello y lo besamos es porque lo amamos intensamente. Y esta figura que está del Padre con el Hijo pródigo nos está enseñando el amor de ese Padre. Él no le está diciendo, uy no, vea, no te quiero abrazar, estás muy hediondo, hueles muy feo, me das asco, te fuiste y ahora salado. No, ese papá no está viendo eso, sobre todo porque él reconoció su pecado, y cuando reconocemos su pecado y somos lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos ama, nos besa, nos dice, eres mi hijo. Se pone aquí, nos abraza, ¿verdad? En el cuello, riquísimos esos abrazos. Y aparte de eso, dice aquí la palabra, le pone el mejor vestido. Se quitan esos trapos de inmundicia, el papá no lo está cuestionando porque se arrepintió. El papá lo está volviendo a revestir, pero con vestiduras limpias. Y entre esas vestiduras simbólicamente nos imaginamos que también está el talit, que es la cobertura de Dios, muy simbólico, por lo menos en el pueblo judío, esa parte de la vestimenta preciosa donde está hablando de los preceptos y mandamientos y la voluntad que yo sigo con el Padre Eterno a través de cómo Él me vista. Él te ama, el Señor te ama, te ha puesto calzado, porque la palabra dice el calzado del presto del Evangelio, para caminar declarando que Él está vivo, que Cristo viene, que Cristo está vivo en medio de nosotros.
que Él viene a quitar nuestra inmundicia, que Él nos va a perdonar por más sucio que sea el pecado. Lo que necesitamos es arrepentirnos porque el Padre nos ama y nos anhela celosamente. Hermanos preciosos, papá te ama, papito, Abba, porque Abba significa papito, te extraña. Papito, ya te había escogido, por eso te anhela celosamente, ya te había escogido, que nos hemos vuelto a revolcar con los cerdos, que nos hemos vuelto muchas veces a revolcar en aquel lodo, en aquella miseria, en aquella avaricia, en aquella rebelión, en aquella terquedad, en el adulterio, que hemos dejado a nuestras familias tiradas, que hemos sido personas de mal carácter, crueles, iracundas, egoístas, depresivas, perversas, todo lo que se pueda decir, cualquiera que sea el pecado. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor nos perdona. Solo espera, papito precioso, que entremos en razón, como dice aquí la palabra, que volvamos en sí y que regresemos al Padre. Porque Él ve más allá, ten la seguridad que es papito, que Él ve más allá de nuestra inmundicia, ya Él conoce tanto así que nos dio una parábola en su palabra para decirnos cuál es su reacción cuando nosotros entramos en sí y lo reconocemos. Él anhela abrazarnos, besarnos, cambiarnos la vestimenta y ponernos zapatitos nuevos. Él nos ve lavados con la sangre de Cristo. Su amor eterno. Su amor es eterno. El Señor me traía a la mente, ¿verdad? Y yo decía, qué figura tan hermosa, qué interesante. Es cierto que con un beso de hombre, Judas entregó a Jesús. Pero con un beso del Padre Celestial nos recibe y nos sella su pacto de amor a través de Jesucristo. Aún nos reconoce como hijos. Por eso es que el enemigo quiere destruirnos y hacernos pedazos y engañarnos y someternos y hacer que quedamos metidos en el pecado. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Porque con el perdón y el arrepentimiento nos ve el Padre. Cuando nosotros nos sentimos arrepentidos y le pedimos perdón, humillados ante tu presencia, ¿sabe cómo nos ve el Padre, hermanos preciosos? Como al hermano mayor de la parábola. También como herederos, como dignos de recibirlo desde el primer momento en que creemos, pedimos perdón y cambiamos. Podemos decir Abba. ¿Por qué? Porque Jesús echó sobre sí sus pecados y ya el Padre no se va a acordar de lo que ya dejamos atrás. Él nos hace herederos de su gracia y nos recibe en casa con gozo, porque en su diseño, hermanos preciosos, siempre fuimos herederos y siempre fuimos sus hijos. Por eso Él nos anhela, Él anhela celosamente que nosotros estemos con Él, porque el Señor dijo, este pueblo, tú y tú y tú y tú y yo, ya el Señor nos había predestinado como sus hijos y como herederos. No dejemos que Satanás nos robe, ni nos aparte, ni nos aleje de la presencia del Padre. Aquí, en la casa del Padre, tenemos muy buena comida. Un buen alimento, un amor eterno que no nos desprecia. Tenemos al Padre que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Las cosas pasan, todo es perecedero, pero su amor es eterno y el que tiene al Padre lo tiene todo. Él es nuestra mayor bendición. Hoy es el día, hermanos, que nos volvamos a la casa del Padre. Que volvamos en sí, reconozcamos nuestras miserias y veamos en la cruz del Calvario a Yeshua, pagando y llevando sobre sí nuestros pecados, los más sucios. Él los lleva por amor,
Papito te espera. Hoy, no, desde hoy. No dejes que pase mañana, pasado mañana. No sabemos si el Señor viene hoy. Él te espera y te anhela. No le vuelvas la espalda. Él no te la ha vuelto nunca. Él siempre ha estado ahí. No le vuelvas la espalda al Señor. Él se va a echar en tu cuello cuando regreses y te va a amar. Y sabes qué, cuando te echen ese cuello, aún con la inmundicia, porque ya reconociste tu pecado, ¿sabe a qué le vas a oler? A Jesús. A eso es lo que le vas a oler. Va a decir, qué rico, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Y te va a poner un anillo, símbolo de un nuevo pacto. Y te va a calzar para que tu caminar sea ahora conforme a su voluntad. Y esas vestiduras nuevas las va a cambiar y van a resplandecer. Y muchos van a ver a la distancia y van a decir, Él tiene algo especial. Yo quiero eso que tiene. ¿Qué es? Que está recubierto del amor, de la unción, de la paz, del gozo y de todo lo que podemos recibir en la casa de papá. Así que vuelve en sí, volvamos en sí, regresemos donde papá. Él nos está esperando. Él va a cubrir nuestra desnudez. Sí, que muchos pueden criticar y que muchos van a decir, ay no, mira, quien lo ve o quien la ve jugando de santulón o qué hipócrita o qué mentiroso. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Yo no sé, ni ninguno de nosotros sabemos si aquel al que estamos juzgando, ya hace días le pidió perdón al Señor de su falta y nosotros todavía juzgándolo. Nosotros no sabemos, solo Dios conoce las intenciones del corazón de las personas. Y te voy a decir una cosa, hermano y hermana preciosa, esa humillación que has pasado por el caos en el que has vivido, esa humillación, cuando te vuelvas al Señor, Él la va a convertir en honra, la va a cambiar por honra, porque bajo la sangre del Señor Jesús, Yeshua, todos tenemos perdón. En este mundo todo es prestado y pasajero, pero Él permanece siempre, Él es eterno, Él nos fortalece, el Señor, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es nuestro todo, nuestro Padre precioso. Y si con la lejanía, que a veces puede ser que nos recaigamos y con la lejanía nuestra fe decae, el Señor nos da remisión de pecados y nos puede dar más fe a través del Espíritu Santo, clamándole, rogando al Padre, acordándonos que Jesús pagó un alto precio en la cruz del Calvario. El pecador siente que está lejos y toma conciencia que tiene hambre y sed de justicia, de Yeshua, que es la única fuente de agua viva. Ten la seguridad que esa es nuestra única fuente. Él es el gran yo soy, Padre, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Atrévete y vuelve tu mirada al Señor. Y Él te llenará todas esas áreas que has sentido vacías y tristes. Sí, tal vez donde nos veía caminar, que veníamos otra vez a la casa, nos vio con tristeza, con dolor, porque Él sentía lo que nosotros sentíamos con nuestra condición de, como nos llamaron muchos, el terco de la casa, el desobediente, el bastardo, el perverso, el deprimido, el que dejó a su familia tirada, la oveja negra de la casa. Pero de todo eso, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos arrepentimos. No en vano el Señor nos dice en su palabra que Él escogió lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, porque ya Él conocía la condición del hombre y sabía que aunque estuviéramos en lo más vil y menospreciado de este mundo, nos volviéramos a Él, Él iba a hacer de nosotros vasijas útiles para su gloria y su honra. Hoy le damos gracias al Señor porque sabemos que en Él
está nuestra vida, en Él está nuestra paz, en Él están nuestras esperanzas. Y también en la parábola del hijo pródigo, vemos como ese hermano mayor se molestó y le recriminó al papá de, ay, yo que siempre he estado contigo y que me he portado bien. Sin embargo, a mí no me ha dado el becerro gordo, ¿verdad? Para la fiesta. Pero el Padre, como a muchos de nosotros, nos dice, tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo. En cambio, tu hermano, dice la palabra, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No nos pongamos celosos cuando entran hermanos nuevos, cuando vienen personas y el Señor las pone en una posición de honra. Sintámonos gozosos, no seamos envidiosos. Porque si el Señor lo hace es porque ya Él había determinado en su soberanía, en su amor de papá, que ya Él, igual que nosotros, es heredero del reino. Nos tenemos que gozar, tenemos que danzar, tenemos que hacer fiesta, porque cuando uno que estaba perdido regresa, o con aquellos que todavía no conocen el Evangelio, los podemos traer, hay fiesta en los cielos. Glorioso sea nuestro Señor, alabado sea su santo nombre. Aleluya, aleluya. Él es fiel, es justo, Él es verdadero. Gocémonos, gocémonos y no dejemos de doblar las rodillas, hermanos preciosos, por todos aquellos que se han alejado de la casa del Padre y necesitan regresar y darse cuenta que el Señor los perdona. Es movido a misericordia y los va a abrazar, los va a besar y va a cambiar las vestiduras. Oremos y pedámosle al Señor que así como el hijo pródigo, volvamos en sí y corramos, así como el papá corrió para abrazar a su hijo, corramos también nosotros a la casa del Padre porque vamos a tener lo mejor de lo mejor. Padre eterno, precioso, fuente, Señor, de todo lo que hay, grande, amoroso, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, hoy en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, bendigo este pueblo, Señor. Padre, si hay alguno que se ha alejado de ti, pero está escuchando en este momento esta palabra, Padre, le declaramos que es tocado por el Espíritu Santo, vuelto en sí, llamado a misericordia por el Padre, que va a volverse a abrazarlo y a besarlo y a cambiar sus vestiduras. Bendice, Señor, todos aquellos que todavía están lejanos con temor de volverse a ti porque sienten que no son dignos, Padre Santo. Pero que venga a ellos la palabra en donde Jesús dio su vida por todos los pecadores para que fueran redimidos, Señor. Hoy bendecimos al pueblo y declaramos, Señor, que son libres, libres por el Mesías, por Yeshua HaMashiach. Y te doy gracias, Señor, porque la palabra y la verdad nos hace libres. Bendigo al pueblo con libertad. Bendigo al pueblo con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Bendigo a tu iglesia, Señor, con tu amor y tu misericordia. Y declaro, Señor, que nuevas son tus misericordias todos los días. Y que este pueblo, Señor, se sienta muy amado por Abba, por Papito. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, y gracias, hermanos, los amamos mucho. Que Dios me los bendiga. Ánimo, adelante. Papito siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Gracias.